Bienvenidos a Iglesia Viva. Estamos muy contentos de que hayas decidido estar con nosotros hoy día. Antes de comenzar nuestra reunión tenemos algunos avisos, seguramente vieron antes de comenzar esto, pero solamente destacar que este sábado a las 22 horas tenemos nuestra mesa para dos, que es una actividad para todas las parejas que quieren pasar un tiempo entretenido y además aprender de cómo hacer mejor la vida juntos. Así que yo les invito que aparten ese tiempo y que participen. Todo eso va a ser por medio de Zoom. Además, los miércoles a las 19:30 nosotros tenemos nuestra Casa Viva Online, que en verdad, amigos, es un tiempo de relajo. Así que yo te invito que puedes apartar ese tiempo y llegar a esa reunión para estar con otros, también aprender de un tema, pero sobre todo un tiempo de relajo, un tiempo de estar con tus amigos y hermanos de Iglesia Viva. Así que los esperamos este miércoles a las 19:30. Además, como vieron en los avisos al comienzo, nosotros queremos darles la oportunidad a todos los que quieren ofrendar a misiones. Esto es algo que obviamente por la pandemia no hemos hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, los misioneros que nosotros apoyamos siguen en el campo, en Pakistán, España, Marruecos. Así que nosotros no queremos dejarlos solos y hemos tratado de ser muy cuidadosos y respetuosos de lo que todos están viviendo, que son tiempos difíciles, pero tampoco queremos privarles a ustedes la oportunidad de participar en eso. Así que como vieron, los datos de transferencia nos pueden contactar por interno o también en la diapositiva que se mostraba antes de la reunión pueden participar en misiones y les agradecemos por ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Las manos vamos a alzar, nuestro gozo proviene de Dios. Hoy daremos adoración, cuán grande y bueno es Él, y todos cantarán. Santo es el Señor, Dios poderoso, la tierra proclama su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso, la tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. Las manos vamos a alzar,
Yo me acuerdo la primera vez que los vi. Yo estaba caminando por la universidad y de repente vi que había mucha gente ahí cerca de la pileta de la universidad, donde frecuentemente la gente daban discursos, vendían algo, y justamente los vi ahí. 2 predicadores de calle. Y estaban vestidos de blanco y estaban gritando en voz alta. Y yo vi que la gente que estaba ahí estaba muy, muy molesta por lo que estaban diciendo. Y yo creo que aquí de repente en Chile yo he visto que cuando hay predicadores en la calle, las personas pasan de lado y no hacen disturbio, pero en Estados Unidos, donde yo vengo, de repente cuando llegan los predicadores de calle, la gente se pone a pelear. Y justamente fue este día que vi que la gente discutía, se ponía a pelear con estos tipos, y ellos gritaban una frase que para mí era algo muy nueva, porque recién había empezado a ir a la iglesia. Gritaban una frase que seguramente ustedes han escuchado y que es característico de estos predicadores. Arrepiéntense, decían, arrepiéntense de sus pecados. Y es una frase muy común que se escucha de repente con estos que prediquen en la calle. Y esto es justamente el texto que quiero compartir hoy día. En Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntense de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Como yo decía, esta frase arrepiéntense de repente ha producido un rechazo en algunos de nosotros, porque es la frase del típico predicador de calle que nosotros vemos. Habíamos preguntado esta semana, yo pregunté a algunos amigos, ¿qué es lo que pensaban ustedes la primera vez que escucharon o vieron a alguien predicando en la calle diciendo la típica frase arrepiéntense? Y algunos dijeron, ¿por qué me vienen a gritar de algo que solo ellos entienden? Como que están transmitiendo un mensaje, pero yo no logro entender de qué hablan. O ellos quieren que me arrepienta de algo que ni sé qué hice. O quizás el mensaje más subliminal es: transfórmate en nosotros, únete a la secta, algo así, ¿no? Yo creo que aquí hay una falta de entendimiento tanto para los que están escuchando como para los que están predicando, ¿no? Yo creo que es una imagen muy incorrecta de lo que es el arrepentimiento, pero por eso se ha producido esta imagen incorrecta, porque de repente las personas representan mal lo que significa o no saben cómo transmitirlo de manera entendible para los demás. Y yo creo que es un principio importante que hemos tratado de inculcar en la iglesia. Solo por el hecho de que hay un abuso o mala representación de algo bíblico, no significa que debemos abandonar todo el proyecto. Justamente la serie de imágenes se trata de desaprender las imágenes incorrectas y tomar las imágenes correctas, bíblicas. Entonces, solo por el hecho que de repente hay algunos que griten en la calle, arrepiéntense, y lo hacen de buen motivo, varios de ellos, pero quizás solo por el hecho que no se entiende de lo que hablan, no significa que tenemos que abandonar la idea. Justamente hoy día vamos a ver sobre este tema del arrepentimiento, que es un tema importantísimo en la Biblia. ¿Saben que más de 25 veces en el Antiguo Testamento se menciona la palabra arrepentimiento? Y en el Nuevo Testamento es mucho más común, más de 55 veces. Voy a compartir algunos ejemplos. En Lucas 24 dice que hay perdón de pecados para los que se arrepienten. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba en Atenas, él decía que antiguamente Dios pasó por alto nuestra ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. En Hechos 20, 21 dice: he tenido un solo mensaje
para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Es un tema central, pero de repente puede surgir la pregunta, ¿pero qué significa? Me están gritando, arrepiéntanse, pero ¿qué significa? ¿Cómo volver a Dios si ni siquiera lo conozco? ¿Qué pecado si yo soy una buena persona? Y para entender este concepto de la mejor forma, vamos a utilizar la frase que utilizaba Jesús frecuentemente, que ya leí, pero vamos a volver a leerlo, así que yo les invito a ver en Mateo 4:17. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntense de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El entonces de esta historia fue que Juan el Bautista, que fue el profeta que vino justo antes de Jesús, y la Biblia dice que él preparó el camino para la llegada de Jesús, él predicaba este mensaje. Él decía, arrepiéntense, y él retaba a los pecadores, pero no solamente a ellos, también a los religiosos e incluso hasta los políticos. Y por lo mismo lo metieron preso. Así que Jesús vio todo esto, vio lo que pasó con Juan, que lo metieron preso, y aún así él aparece predicando lo mismo. Y yo creo que es interesante porque nosotros de repente tenemos la imagen de un predicador mala onda que reta a todo el mundo, y tenemos a la imagen de Jesús buena onda que siempre es muy simpático con todos. Pero debemos de entender que esta frase, arrepiéntense, que Jesús predicaba, era algo muy central en su mensaje. Entonces no podemos dejarlo de lado solamente porque algunos lo han utilizado mal. Pero sí hay que entender algo. Esta frase, arrepiéntense porque el reino del cielo está cerca, fue más bien un sumario de su mensaje central. No necesariamente el mensaje textual que siempre andaba predicando. Algunos, lastimosamente, copian y pegan la frase tal cual, y es lo único que dicen, sin importar el contexto y saber cómo explicarlo hoy día en el siglo XXI, cuando la mayoría de la gente no tiene una noción realmente bíblica de lo que es el arrepentimiento. Yo les propongo esto, qué aburrido sería, ¿no? Si cada domingo yo o Mario o Martín o incluso Mayra de repente cuando predica, si nosotros compartiéramos siempre el mismo sermón, si tomáramos los apuntes del mensaje y solamente compartíamos entre nosotros, y cada domingo cuando te conectes a esta reunión, escuchen lo mismo. Y yo creo que algunos, por este malentendido, piensan que Jesús fue así, que siempre andaba lo único literalmente diciendo, como si fuera Jesús una muñeca con cuerda, que tiras la cuerda y siempre dice y repite lo mismo. No fue así. A pesar del hecho que cada mensajero o cada predicador tiene un mensaje central que tiende a salir en sus mensajes, Jesús no andaba repitiendo textualmente siempre la misma frase. Él se acercaba a la gente, veía dónde estaba y los llamaba al acto de arrepentirse, pero de una manera tan entendible, tan hermoso, que nosotros deberíamos aprender a copiarlo, a imitar lo que Él hizo. La razón de por qué hay una mala imagen de lo que es el arrepentimiento es porque hemos fracasado en entender que este texto es un sumario del mensaje general y no siempre como la muñeca con cuerda que va repitiendo lo mismo. Por eso los predicadores de calle de repente copian y pegan el mensaje textualmente, y después los humoristas copian y pegan su mensaje, y la imagen de Cristo se distorsiona en todo el mundo. El problema no es el mensaje, amigos. El mensaje es hermoso.
El problema es como mensajeros no hemos logrado contextualizar las palabras de Jesús para que la gente entienda. Entonces hoy día, como estamos con esta serie Imagen, déjeme por favor para nosotros hoy día contextualizar un poco las palabras de Jesús para nosotros hoy. Volvamos a la frase: arrepiéntense de sus pecados y vuelven a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra en el griego, en el original que fue escrito el Nuevo Testamento, fue literalmente metanoia, que significa cambio de mente. Es interesante eso, porque nosotros pensamos que el arrepentimiento es dejar de hacer algo que puede involucrar eso, pero no es el sentido original necesariamente. Lo que es el sentido original es un cambio de mente, un cambio de switch o chip, que como algunos dicen, que nosotros tenemos en nuestra mente. Es aprender a pensar como Dios piensa con respecto a la vida. Y esta es la importancia de la serie Imagen. Por eso hemos pasado tanto tiempo en este tema, porque justamente el arrepentimiento nace en la idea de desaprender una imagen incorrecta y tomar la imagen correcta y cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12:2, yo creo que cada vez que predico lo repito. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Y el arrepentimiento es justamente eso, es cambiar, dejar que Dios nos transforme al cambiar nuestra forma destructiva de pensar. Es una vuelta de 180. Yo me acuerdo de mi vida cristiana, sobre todo en el comienzo, y aún así con algunas cosas nosotros damos una vuelta de 360. Ya damos vuelta, pero seguimos y volvemos a lo mismo. No, el arrepentimiento es una vuelta 180, donde nosotros damos vuelta nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra forma destructiva de pensar, y nos arrepentimos hacia Dios, en la otra dirección. Entonces, volver a Dios comienza con el arrepentimiento. Volver a Dios, como dice acá en este texto, implica dejar de lado lo antiguo, mi forma de pensar que quizás no me hacía bien, que no era lo correcto, dejar de lado y volver a Dios y dejar que Él cambie mi forma de pensar para que sea realmente algo sano para mi vida. Quizás pienses, ¿volver a Dios? Si yo no soy cristiano y me da lo mismo, nunca he ido a la iglesia, ¿cómo voy a volver a Dios? ¿Cómo es posible? Bueno, nuestro origen se encuentra en Él. Entonces, volver a Dios significa iniciar una relación con Dios. Fuiste diseñado para esto. Y cuando tú te arrepientas, dejes de lado tu forma de pensar, que en el fondo va a cambiar tu forma de actuar, y tomas la forma que Dios quiere que tú puedas vivir, estás volviendo a tu propósito original. Entonces, metanoia, cambio de mente, es lo que realmente significa el arrepentimiento. Y esto no es solamente un ejercicio mental o pensar solamente con pensamientos felices y buenas vibras o algo así. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, lógicamente nuestra forma de actuar también va a cambiar, porque el cristianismo comienza en lo interno y Dios hace un cambio en nuestro corazón, y eso cambia en lo externo, lo que nosotros hacemos, nuestra forma de tratar al otro, nuestra forma de vivir con los demás, nuestra forma de acercarnos a la vida. Todo cambia en lo externo porque internamente Dios ha cambiado mi corazón. Yo creo que otra razón de por qué no ha sido efectivo el mensaje del arrepentimiento es que se ha enfocado mucho en las cosas externas. Las cosas externas siguen los cambios internos, no al revés.
Cuando cambiamos solamente las cosas externas, estamos simplemente preparando el camino para una vuelta de 360. Pero no queremos ese tipo de vuelta. Esto también ha producido el famoso legalismo de que si yo puedo ser lo suficientemente bueno, si yo puedo hacer esto, Dios está obligado a amarme, bendecirme. Y eso te lleva a fingirte los domingos, ser un buen cristiano, y el resto de la semana da lo mismo lo que haces y lo que pienses. Pero la metanoia, el arrepentimiento verdadero bíblico, es cambiar nuestra forma de pensar. Volver a pensar como Dios piensa de las cosas, lo cual nosotros vemos en la Biblia. Pero hay una segunda parte. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. No fue por casualidad que estas dos frases vienen juntos. El concepto de arrepentimiento y el reino de Dios está estrechamente relacionados. Hay una relación muy cercana. Yo creo que para eso hay que entender un poco qué es el reino de Dios. Yo creo que el concepto del reino de Dios es una de las cosas que más tenemos que desmitificar en la iglesia. De repente nosotros tenemos conceptos muy raros de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, no es esta linda iglesia o edificio que nosotros arrendamos. No es el reino de Dios, no se refiere necesariamente a un evento apocalíptico, ¿no?, de los tiempos finales. El reino de Dios no significa solamente, no es sinónimo de la iglesia. Es interesante porque muchas veces nosotros usamos iglesia y reino de Dios como si fueran sinónimos. Y interesante porque nosotros usamos la palabra iglesia para referir a lo organizacional, y por lo general tiene un sentido negativo. La iglesia hace esto y el otro. Y por el otro lado usamos la palabra reino como si fuera todo hermoso, orgánico, bueno, pero no es así, no son sinónimos. La iglesia es nosotros, las personas que siguen a Cristo, y el reino de Dios no es necesariamente eso. Tampoco el reino de Dios es solamente la justicia social. Algunos piensan y lo publiquen en redes sociales cuando están entregando ayuda quizás a los más necesitados y dicen estamos trabajando para el reino, o piensan que se trata de eso solamente, pero no es así tampoco. ¿Saben lo que es un reino? Un reino es simplemente donde la autoridad de uno es respetada. Para nosotros, los hombres, ese lugar en la casa es la parrilla, ¿no? Cada hombre tiene su parrilla ahí y es su reino, es su lugar de autoridad, y ahí nadie se mete, ¿no? Y es chistoso cuando uno hace un asado, sé que lo han vivido, hacen un asado y vienen los amigos, y todos los amigos están viendo al que invitó, al que recibió a las visitas, y están observando cómo hace el asado, están dando sus tips no solicitados de cómo hacer prender el carbón, ¿no? Pero hay que entender que para ese hombre, su dominio, su reino, ahí donde se respeta la autoridad, es la parrilla, ¿no? Es simplemente usando el ejemplo de un país. Cuando yo estoy en Chile, la autoridad del gobierno de Chile solamente tiene su autoridad, su reino, hasta el límite con otro país. Cuando tú cruces la frontera para visitar a nuestros hermanos argentinos, ya cruzas la frontera y sales de la autoridad de lo que tú haces en Mendoza o en Buenos Aires. El gobierno de Chile no tiene autoridad sobre tu vida en ese momento, porque has salido del reino o del país de Chile. Y justamente cuando Dios habla del reino de Dios en la Biblia,
hay que entender que en la Biblia plantea que hay 3 reinos en el ámbito espiritual. Tenemos el reino de Dios, que está presente donde quiere que se haga la voluntad de Dios. El reino de Dios es el rango de la voluntad efectiva de Dios. Por eso no está limitado por un país, por una frontera. De repente si voy a un país como Corea del Norte, donde no está permitido la iglesia cristiana, y me junto o conozco a algún cristiano que ha sujetado su vida a Cristo, ahí me encuentro en el reino de Dios, porque la autoridad de Dios ha venido sobre esa persona. Esa persona se sujeta a la voluntad de Dios. Es por eso cuando oramos el Padre Nuestro decimos: que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer lo que tú quieras hacer, Señor. Ese es el sentir o el sentido del Padre Nuestro en Mateo 6, 9 al 13. Pero también existe lo que la Biblia plantea, y también lo habíamos hablado hace unas semanas, existe un reino del maligno, el enemigo, y es donde se hace lo que el enemigo quiere que se haga. Y de verdad la batalla cósmica que ocurre en la Biblia y que ocurre hoy día en la Biblia es principalmente entre estos 2 reinos. Pero también hay otro reino, ¿sabían? Se llama el reino de uno mismo. Y yo tengo la noción que uno de los reinos que más amenaza a que el reino de Dios se extienda es el reino de uno mismo. Es donde se hace, es aquel lugar donde se hace lo que yo quiero hacer. Es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo controlar. Entonces, el llamado a arrepentirse es nuestra oportunidad de traer nuestro reino al reino de Dios, para que lo que Dios quiere se haga en mi vida. El problema es, y quizás algunos que están pensando dicen: ¿por qué tengo que hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Por qué tengo que sujetarme? ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios quiere que haga? Y la respuesta corta, me pueden mandar un mensaje por inbox después si quieren, o por privado a la iglesia. La respuesta corta es: Dios es Dios y tú no lo eres. Y Él es el más capacitado en dirigir nuestra vida. Si Él es el creador del universo, ha creado todo de una manera y Él sabe cómo funciona de mejor manera. Como digo, si te cuesta luchar con ese concepto, mándanos un mensaje por inbox y podemos dialogar, ¿no? Pero Dios nos llama a orientar nuestro corazón hacia Él. El problema es que nuestro corazón está orientado hacia nosotros mismos. Y el corazón en la Biblia se plantea como el centro de nuestra voluntad. Es el centro operativo, volitivo para mis decisiones. Por eso dice Mateo 22:37, Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Obviamente siempre sabemos que la mente se refiere al intelecto, el alma al yo, a la persona invisible que no se ve, pero el corazón, la Biblia lo plantea como el centro de nuestra voluntad. Y cuando nosotros nos arrepentimos, tomamos la decisión de dejar de lado nuestra forma de pensar y actuar que nos hace daño, y decidimos hacer lo que Dios sabe es lo mejor para nuestra vida. Y este es el mismo mensaje para el siglo XXI que Jesús predicaba en el primer siglo. Es el mismo mensaje, solo un poco más entendible para el día de hoy. Arrepiéntense porque está cerca el reino de los cielos. Hoy día en el siglo XXI quizás podríamos decirlo de esta forma para que todos entendamos: cambia tu forma de pensar y haz la voluntad de Dios.
Eso es simplemente lo que significa, porque si tú cambias tu forma de pensar, te lleva a cambiar tu forma de actuar. El cristianismo, como yo había dicho, es un cambio interno que produce evidencia externa. Entonces, si quieres hacer un cambio en tu vida, cambia tu forma de pensar y haz la voluntad de Dios. Si suena como algo nuevo, no es algo nuevo, es lo mismo que predicaba Juan el Bautista, es lo mismo que predicaba Jesús cuando decían arrepiéntense, está cerca el reino de los cielos. Lo mismo decimos hoy día, cambia tu forma de pensar y haz la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12:2. Yo sé que esto es una lucha para muchos. Llevo 20 años en esto, sirviendo a Dios, y hay cosas de repente que me cuesta dejar de lado, formas de pensar que en verdad siguen, vuelven a mi vida. Puedo dejarlos por un tiempo, pero vuelven, y yo creo que nadie está exento de eso. De repente estamos arriba y después abajo, y nos sentimos mal, pero algo que quiero destacar, voy terminando esto, es el arrepentimiento no es sentir lástima. No es simplemente sentir lástima por lo que hiciste. Quiero compartir este versículo, dice 2 Corintios 7, 9 al 10. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido. O sea, la idea no es que te sientas triste, y ese es el arrepentimiento. Dios no quiere que estés triste, pero de repente la tristeza bíblica o la tristeza que viene de Dios es necesario para que nosotros podamos entender el camino correcto. Sino porque su tristeza, dice, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza que viene de Dios es empatizar con Él, sentir el dolor que Dios siente cuando nosotros pecamos, sentir el dolor que siente el papá cuando ve a sus hijos haciendo algo que él sabe que no deberían hacer y que les causa daño, y él les advierte y no hacen caso, igual pasa lo que no tiene que pasar. Ese dolor que siente el papá de saber lo mejor para sus hijos, pero no hacen caso, ese dolor que siente Dios. Y cuando nosotros nos sentimos tristes por haber cometido un error, es Dios no queriendo que nosotros estemos tristes, es Dios queriendo hacer que nosotros entendamos su corazón para nosotros, que hay un mejor camino, que hay un camino prudente para nuestra vida y que debemos seguirlo. Entonces hay 3 pasos. Si tú quieres empezar a poner en práctica este cambio de mente, esta metanoia que tenemos que hacer y empezar a hacer la voluntad de Dios, 1, pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver las formas destructivas de pensar que hay en ti. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que lo que pensamos o lo que hacemos es una forma destructiva. Entonces pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver las formas destructivas. 2, pídele al Espíritu Santo que te ayude a sentir lo que Dios siente con respecto a tu error o a tu pecado. Y Él te va a hacer entender, tal como un buen papá o mamá nos hizo entender que lo que nosotros hacíamos no era lo más correcto. Él nos puede sentir lo que Él siente. Y por último, reemplaza
las imágenes incorrectas con la palabra de Dios. Estúdiela, memorízala, vívela, y Dios puede empezar a llevarte por un camino de arrepentimiento verdadero, correcto, bíblico, y a hacer la voluntad de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por este momento que hemos tenido de desaprender las imágenes destructivas para poder aprender lo correcto, lo bíblico, lo mejor para nuestra vida. Tú eres el creador del universo. Y yo entiendo, Señor, que tú eres Dios y yo no lo soy. Tú eres el creador, yo no lo soy. Y el camino que tú diseñaste para mi vida y para el mundo es el mejor camino. Y yo reconozco, Señor, que de repente no he andado por ese camino. Entonces ayúdame, Señor, a caminar como tú quieres que camine. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Por eso cambio mi forma de pensar, me arrepiento de mis pecados, de mis errores, de mis pensamientos destructivos. Y te sigo a ti para que me ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor. Es más grande que los montes frente a mí. Es más fuerte que la muerte y su poder. Firme ante las pruebas y el temor. Por siempre tu amor. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor. Por siempre y para siempre es tu amor. Saciará y envolverá mi corazón. Y nunca jamás tendré de qué temer. Por siempre tu amor. Por siempre tu amor. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, no se apartará de mí. Tu amor. Si muero hoy, sé que me cubre el poder de tu eterno amor. Sé que por mí pagaste con tu gran amor, nunca dejarás. Si muero hoy, sé que me cubre el poder de tu eterno amor. Sé que por mí pagaste con tu gran amor, nunca dejarás. Tu amor nunca falla ni se agotará, ni se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará, ni se apartará de mí. Tu amor nunca falla ni se agotará,